Vamos a abrir nuestras Biblias al libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Qué es el temor? El temor es esa emoción desagradable que a veces experimentamos cuando estamos ante una amenaza, ante la posibilidad del dolor, ante algo que es peligroso para nosotros. Pero también en la Biblia encontramos que el temor es esa acción de caer postrado o ser derribado por un acto de violencia. Es estar confundido, es experimentar cobardía, estar amedrentado, estar asombrado, quebrantado, espantado, asustado, intimidado, desmayado. Tener temor también es sentir miedo, pavor, horror, terror, reverencia y maravilla. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Qué es lo que tal vez lo hace sentir esta emoción desagradable de amenaza o de peligro? ¿Será tal vez ese perro suelto en la calle que lo quiere morder? Tal vez los insectos que aparecen y le brincan encima a uno. Tal vez es ese ladrón que se encuentra en la calle y lo puede asaltar o se puede meter a robar a su casa. ¿Qué es lo que a usted lo haría experimentar ese quebrantamiento, esa zozobra, esa confusión, ese terror, ese espanto? Tal vez un diagnóstico desfavorable, cáncer, diabetes, tal vez la pérdida de un ser querido, algún hijo, algún padre, su pareja, tal vez estar desempleado, perder su casa, perder su carro, perder sus finanzas. Tal vez algún desastre natural le genera miedo a usted, un terremoto, una inundación, un incendio, morir ahogado, asfixiado, o tal vez también le da miedo que se haga público ese pecado que está oculto en su vida. ¿Qué le hace a usted experimentar reverencia y maravilla y asombro? Y si usted es creyente, lo primero que vino a su mente en esa última pregunta es Dios. Porque Dios genera en nosotros maravilla y asombro. Sin embargo, cuando uno piensa en todo aquello que causa miedo, terror, espanto, zozobra, Dios también debería venir a nuestra mente. Dios debe generar en nosotros un temor saludable, que no solamente es reverente, sino que es saludable, porque es para nuestro bien. Por ejemplo, quiero leer lo que dice Proverbios 19:23 para que tal vez lo anoten ahí. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Tal vez puede ser una contradicción, pero es tan importante, hermanos y amigos, tener un temor no solamente reverente, sino un temor saludable de Dios. Un temor que le da ese balance a nuestra vida. Porque tener temor de Dios es un bien para nosotros. No tener temor de Dios es un mal. Ahora, en Jeremías encontramos que Jeremías vivió durante un tiempo donde el imperio, o mejor dicho, el reino del sur de Israel estaba en sus últimos años. Él vivió en una época donde había un conflicto en Judá. Había un conflicto entre aquellos que querían adorar a los dioses falsos, una adoración pagana, idólatra, que inició con el rey Manasés,
Y aquellos que querían adorar a Dios de verdad, que intentaron seguir al Señor, de temer al Señor por medio de las reformas que el rey Josías hizo unos años después. Y en Segundo de Reyes ustedes podrán encontrar mucho del contexto en el cual Jeremías entra en acción. Y quiero nada más leer unos versículos en Segundo de Reyes, no tienen que buscarlos para entender lo malo, lo pecaminoso de que no haya temor en Dios, de Dios en su pueblo. Dice Segundo de Reyes 21 que Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y si ustedes leen todo el capítulo 21 se van a dar cuenta que Manasés edificó lugares altos. Dice la Biblia que él edificó altares a Baal, que fabricó imágenes de acera, que los puso dentro del templo, que se dedicó a la adivinación y a espíritus demoníacos. Dice la Biblia que él sacrificó a uno de sus hijos con fuego, ofreciéndolo al dios Moloc, adorando a un dios falso. Por el otro lado, se habla de Jeremías, que fue un rey excepcional. Josías. Segundo de Reyes 23 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y la Biblia narra en Segundo de Reyes 23 que Josías quitó los sacerdotes idólatras, quitó las imágenes de acera, las quemó. Dice que derribó los lugares altos de adoración, que celebró la Pascua, cosa que Israel no había hecho en años. Y a pesar del gran trabajo de Josías, dice la Biblia en Segundo de Reyes 23, 26, que el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Era inevitable el exilio. Nabucodonosor iba a llegar en cualquier momento, no había vuelta atrás. Y en esta época de juicio inminente sobre la nación de Israel es cuando Jeremías entra en acción. Por el capítulo 10, al igual que todos los capítulos de Jeremías, está lleno de exhortaciones, de amonestaciones, está lleno de profecías que hablan de ese juicio inminente. Ese juicio que debería infundir en el corazón de su pueblo un terror, un temor, no solamente de reverencia, sino de pavor, de amenaza. Pero el capítulo 10 inicia no solamente con una exhortación de este tipo, sino como con un contraste. Y es una exhortación de parte de Jehová, donde él hace un contraste entre los dioses falsos, paganos, y el Dios verdadero, el Dios genuino. Y cuando digo contraste, es un contraste porque no hay comparación. Entendemos que Dios no tiene nada en común con las cosas idólatras de esta vida. No tienen nada en común. Son opuestos, no se pueden comparar. Es un contraste lo que vemos. Y este contraste es entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Y entendemos que este contraste, cuando leemos los primeros versículos, está presentado desde dos perspectivas. Una perspectiva nos ayuda a entender que este contraste es entre la manera en que la gente vive, la gente idólatra, cómo es que ellos viven. Por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 10 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. El Señor le dice a su pueblo que no debería copiar, ni aprender, ni imitar del estilo de vida del mundo. No tienen que ser expertos en las costumbres del mundo. No tienen que vivir como ellos viven, no tienen que ser diligentes, ni adoptar las prácticas del mundo, porque son vanidad, dice el versículo 3. Y esas experiencias del pueblo de Israel en esa época, a pesar de anhelar vivir como los otros vivían, a ellos los dejaron vacíos, insatisfechos, descarriados, y eventualmente los dejó destruidos y en ruinas. Y esa destrucción y esa ruina que el pueblo de Israel experimentó es la misma destrucción y la misma ruina que puede caer sobre nosotros si deseamos vivir como el mundo. Pero la otra perspectiva de este contraste es con respecto a las cosas que temen los demás. No solamente cómo viven los que siguen a los ídolos, sino cómo temen o a qué temen los que siguen a los ídolos. Y el versículo 2 nuevamente termina diciendo: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y entonces Israel, al aprender a vivir como el mundo,
al aprender a vivir como las naciones paganas, empezaron a experimentar el mismo tipo de temor que ellos experimentaban. Empezaban a tener angustia, cobardía, terror, pavor, espanto. Se sentían amenazados, intimidados y al mismo tiempo maravillados y asombrados de las mismas cosas que los paganos experimentaban. Y este es el centro, el punto del versículo 7. Ese contraste se enfoca en el temor. ¿A qué debemos temer? Y lo que quiero presentarles, mis hermanos, es algo muy sencillo. Debemos temer a Dios. Hay que tenerle miedo a Dios. Y deseo con todo mi corazón expresar claramente las verdades que en este texto encontramos para poder experimentar un temor genuino, bíblico y saludable, que no solamente es reverente, un temor balanceado. Y para presentar esto quiero responder a dos preguntas. ¿Quiénes debemos temer a Dios en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué debemos temer a Dios? Empecemos. ¿Quiénes debemos temer a Dios? Versículo 7, Jeremías 10 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Ahora Jeremías presenta una pregunta retórica, una pregunta que tal vez no tiene una respuesta difícil, es una respuesta demasiado obvia. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Matthew Henry lo expresa en su comentario haciendo esta pregunta: ¿quién no escogería adorar a un Dios como este? También dice: ¿quién no tendría miedo a este tipo de Dios? Ahora la pregunta es fácil: ¿quiénes debemos temer a Dios? Y la respuesta más obvia es todos. Todos nosotros debemos temer a Dios. Versículo 7 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Todo ser humano, todo ser humano debería experimentar un temor por Dios. Todos tenemos que experimentar esa emoción, ese asombro, esa reverencia ante Dios, pero al mismo tiempo tenemos que sentir cobardía, terror delante de su presencia. Ambas cosas tienen que estar presentes. Todos debemos temer a Dios. ¿Teme usted a Dios? Porque todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios debemos temer a Dios. O sea, y es algo sumamente obvio. Aquellos de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios deberíamos temer a Dios. El pueblo de Dios le teme a su Señor. Sin embargo, eso no pasa siempre. Y sabemos muy bien que Dios espera que nosotros tengamos temor de Él. Incluso eso fue una de las primeras instrucciones que Dios le dio a su pueblo después de sacarlos de Egipto. Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés en Deuteronomio les dice: todos estos mandamientos que Dios les ha dado es para que haya temor de Dios en ustedes. No tienen que buscarlo, pero en Deuteronomio capítulo 6 dice: a Jehová tu Dios temerás y a solo Él servirás. Y en ese mismo pasaje vemos cómo es que el objetivo de los mandamientos de Dios es generar temor de Él en nuestro corazón. Porque todos debemos temer a Dios, especialmente aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Ahora busquen conmigo por favor Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. En todo ese capítulo, lo que Isaías está haciendo es tratar de exhortar al pueblo para que no tengan miedo de las naciones enemigas. Eso es lo que hace el capítulo 8 de Isaías. Pero en el versículo 13, Isaías capítulo 8, versículo 13, dice así: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y vean qué interesante cómo Isaías no solamente exhorta al pueblo para que tengan ese temor reverente ante el Señor, pero también que le tengan terror, que se paniqueen delante de Jehová, que experimenten esa zozobra delante de su Creador. Si van conmigo también a Isaías 11, 3 capítulos más adelante, Isaías 11 y los primeros 2 versículos. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Ese es el Señor Jesús.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Mesías, amigos y hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, experimentó temor de Jehová. Y yo creo que ese temor se manifestó claramente en esa noche oscura, triste, en Getsemaní, cuando estaba sudando esas grandes gotas de sangre, teniendo ese terror de que porque iba a caer sobre él toda la ira y toda la furia de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos coherederos con él, deberíamos, incluso siendo hijos adoptivos del Señor, experimentar también ese temor, porque somos parte de su pueblo? ¿Le teme usted a Dios? Me gustaría que podamos decir: yo temo a Jehová, como lo dijo Duncan Campbell. ¿Se acuerdan de ese pastor del siglo XX que el pastor Alex hace muchos meses atrás nos enseñó en su escuela dominical sobre el avivamiento? Y él contaba cómo Duncan Campbell en los 1940 y resto llegó a una isla en Escocia llamada la isla Lewis, y llegó a predicar para unas conferencias de 10 días. Se baja del bote donde venía y los hermanos que lo estaban esperando para recibirle le preguntaron: hermano Duncan, ¿usted camina con Dios? Y cuenta él en su biografía: yo me bajé y lo primero que se me vino a la mente fue decir: yo temo a Jehová. Y cuenta la historia que estuvo ahí por 10 días, pero se quedó por 3 años. Y en Escocia, en esa región, empezó una época de avivamiento impresionante, porque había un hombre que temía a Jehová. El pueblo de Dios teme a su Señor. Pero no solamente el pueblo de Dios tiene que temerle a su Señor, también los que no son parte del pueblo de Dios deberían temerle a Jehová también. Y eso es muy importante. Tener reverencia y miedo por Dios, obedecer sus mandamientos, es el deber de toda persona. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, lo pueden anotar al margen ahí para que no tengan que buscarlo, yo se los puedo leer. La conclusión a la cual llega el predicador en el libro de Eclesiastés es esta: el fin de todo el discurso, versículo 13 y 14 del capítulo 12, perdón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El deber de todo ser humano es temerle a su Creador. ¿Para quiénes debemos temerle a Dios? Todos. Los que somos parte del pueblo de Dios y los que no. Pero no todos tememos a Dios. Esa es la gran tristeza. A pesar de que sabemos que debemos temer a Dios, no le tememos a Dios. Versículo 7 nuevamente en Jeremías, capítulo 10, versículo 7 en Jeremías. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no tendría miedo de ofender a un Dios como este? Decía Matthew Henry. Y si somos honestos, la respuesta es: hay mucha gente que no tiene miedo de Dios. En primer lugar, el pueblo de Dios, aquellos de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, no tememos a Dios como deberíamos. Y esa es una de las verdades más tristes. Ustedes ahí sentados escuchándome a mí, si meditan un momento sobre sus vidas, se darán cuenta que a ustedes ni a mí nos da tanto miedo a Dios. Pensamos en Dios y lo último que viene a mi mente es miedo. Y somos parte del pueblo de Dios nosotros. No hay un temor genuino a veces en nuestras vidas y eso es sumamente preocupante. Ahora, sin perder su marca en Jeremías, vayan al capítulo 2 de Jeremías, versículo 19, por favor. Jeremías 2, 19. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos.
Al pueblo de Dios le faltó temor del Señor. Y el profeta Jeremías los confronta con las palabras del Señor, porque Dios les reclama y les dice: ha faltado temor de mí en ustedes, pueblo mío. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros, como una amonestación. Ha faltado temor de mí en mi pueblo, en nosotros ha faltado temor del Señor. No nos asombra, mis hermanos, no tenemos reverencia, no nos maravillamos, no nos asombramos ante su majestad, ante su bondad, ante su fidelidad, ante su gran poder. No tenemos miedo y tampoco sentimos pavor, ni terror, ni consternación, ni espanto cuando lo hemos abandonado, cuando lo hemos cambiado por otras cosas. No nos da miedo pecar e involucrarnos en una vida, como dice capítulo 2:19, en rebeldías, en abandono del Señor. Hemos cambiado a Dios por dioses falsos. Y no estoy hablando de estatuitas ahí, cuadritos de imágenes. Estamos hablando de dioses que hemos creado en nuestra propia alma, que le hemos dado un lugar de importancia a cosas y no al Señor. Y no nos ha dado miedo. Ha faltado temor de Dios en nosotros. Hemos albergado en nuestro corazón rebeldía, lujuria, inmoralidad, infidelidad. Y hemos desarrollado, hermanos y amigos, una apatía, una frialdad. Hemos desarrollado una indiferencia para con Dios. En lugar de estar desmayados en el piso, desconsolados, aterrorizados, espantados, en lugar de correr y arrepentirnos, hemos experimentado una tranquilidad, una paz, una quietud en medio de la desobediencia y la deslealtad en la cual vivimos. Todos deberíamos temer a Dios, pero los que somos parte del pueblo de Dios no tememos como deberíamos. En lugar de temer a Dios, hermanos, hemos sido temerarios con Dios. Nos ha gustado jugar con fuego, porque creemos que no nos vamos a quemar. No nos sobrecoge un sentimiento de horror al saber que nuestra maldad y nuestra rebeldía traerá castigo y condena sobre nosotros. No sentimos amargura porque falta temor de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nos ayude. Porque el pueblo de Dios no teme a su Señor. Ahora, tampoco los que no forman parte del pueblo de Dios temen a Dios. La verdad es esa. Los que forman parte del pueblo de Dios no temen a Dios como deberían. Y todos aquellos que no forman parte del pueblo de Dios no le temen del todo. La Biblia es clara en enseñar en que todas las personas somos creación de Dios. Y es clara en enseñar también que a pesar de que todos somos creados por Dios, no somos hijos de Dios todos. Nosotros tenemos un creador común, pero no todos tienen un Padre celestial en común. Aquellos de la gente de este planeta que no son parte del pueblo de Dios realmente no tienen temor de Dios. Y uno puede leer Romanos capítulo 3 y ver cómo Pablo cita uno de los salmos, el Salmo 36, versículo 1, si quieren lo anotan por ahí en su margen. Y dice así la Biblia en el Salmo 36, versículo 1: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Entonces todos aquellos que no han experimentado un nuevo nacimiento, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han depositado su fe en Jesucristo, que no temen a Dios, experimentan una falta de temor. Aquellos que son impíos, o sea, los incrédulos, se manifiesta su falta de temor en la iniquidad, o sea, en una vida pecaminosa. Asisten a la iglesia, tal vez son religiosos, creen que Dios existe, algunos pueden orar o leer la Biblia, pero esos no son indicaciones de que hay un genuino temor de Dios en ellos. El estilo de vida de pecado de las personas en general, el amor que tienen por el mundo, la forma en que adoptan el pensamiento del mundo, la forma en que anhelan seguir los patrones y las modas y las tendencias del mundo, la forma en que consumen el entretenimiento del mundo sin ningún discernimiento, la forma en que abrazan las ideologías del mundo, manifiesta con claridad
que no hay temor delante de sus ojos. ¿Quiénes debemos temer a Dios, hermanos, amigos? Pues todos, creyentes y no creyentes por igual. Pero la gran tristeza es que el pueblo de Dios no teme a su Dios como debería, y los que no son parte del pueblo de Dios ni les importa. Viven sus vidas como que si Dios no existiera. Sin embargo, debemos temer a Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, gracias a Dios, el mismo texto en Jeremías nos da algunas razones por las cuales deberíamos temer a Dios. Segundo punto, entonces, ¿por qué debemos temer a Dios? Leo nuevamente para ustedes Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Realmente hay muchas razones por las cuales deberíamos temer a Dios. Hay infinitas razones. Sin embargo, Jeremías capítulo 10, versículo 7 nos señala por lo menos dos razones por las cuales deberíamos temer a Dios. Y en primer lugar, deberíamos temer a Dios porque temer a Dios es apropiado. Y eso es lo que el versículo 7 nos indica claramente. Nuevamente, versículo 7 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Ahora, la palabra que se tradujo como debido en el hebreo literalmente significa adecuado, conveniente, idóneo, oportuno. Es lo que corresponde. En otras palabras, Dios se merece nuestro temor. Temer a Dios es algo que es conveniente para nosotros, que es idóneo para nosotros, que es apropiado para nosotros. Es de bendición para nosotros. Nuestra confesión de fe, como el pastor Ronnie lo leía ahora en la mañana, explica que como Dios tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace el bien a todos, por tanto, debe ser temido. Hay que temerle a Dios porque es apropiado. Ahora, es apropiado porque nadie se compara con la soberanía de Dios. Nuevamente el versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Dios es soberano, Dios es Señor. Y Jeremías hace una alusión a el señorío, a la soberanía, al dominio absoluto que tiene Jehová. Oh Rey de las naciones. Porque Él gobierna sobre las naciones, porque Él tiene poder, porque Dios tiene dominio como el Señor que es, porque Él es supremo. Dios es el Señor. No es un Señor, es el Señor. El rey David lo expresó de una forma muy bonita en 1 de Crónicas 29:11. No tiene que buscarlo. Pero cuando Salomón, su hijo, iba a ser rey, cuando lo iban a coronar a él, el rey David, ya con muchos años encima, expresa lo siguiente en 1 de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. A.W. Pink, muy elocuentemente en uno de sus libros, La soberanía de Dios, explica que Dios es el que levanta reinos, derrumba imperios, que determina el curso de las dinastías según su agrado. Él dice que el Señor tiene derecho, escuchen esto, hermanos, a gobernar el universo como le agrade. Él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza. Él es Dios que es ley a sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de sus asuntos. Ahora, es apropiado para nosotros temer a Dios porque podemos descansar en el hecho de que Dios está en absoluto y completo control de todos y cada uno de los detalles de todas las personas en todas las naciones. Porque Dios está en control, todo está en sus manos. No hay detalle que se le escapa de su atención. Nadie es capaz de señorear como señorea el Señor. Y es por eso que deberíamos temerle. Pero también es apropiado para nosotros porque nada se compara con la sabiduría de Dios también.
Ahora, no solamente Dios es incomparable en su señorío y soberanía, también es incomparable en su sabiduría. Dios sabe lo que hace. Versículo 7 nuevamente. Dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Ahora, esta es la otra razón por la cual debemos temer a Dios, porque Él es sabio. Dios es más sabio que cualquier sabio en este planeta. Ahora, Louis Berkhoff, en su teología sistemática, explica que el conocimiento y la sabiduría son términos relacionados. No son lo mismo, pero están muy relacionados. Dios, ambos atributos en Dios son perfectos. Y entonces Louis Berkhoff explica que la sabiduría es esa perfección de Dios donde Él aplica su conocimiento para lograr sus fines de la manera que más lo glorifica a Él. Entonces nosotros podríamos ver esa sabiduría manifestada en diferentes aspectos. Por ejemplo, podríamos ver esa sabiduría de Dios manifestada en la creación. Porque dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una sabiduría que es capaz de diseñar y fabricar un universo con tanta exactitud y con seres vivos con una constitución tan compleja que al día de hoy todavía no entendemos cómo funciona. Porque Dios fue sabio a la hora de diseñar su creación. Podemos ver la sabiduría de Dios también manifestada en la providencia. Porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones, dice el Salmo 33:10. Porque también sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Una sabiduría que no necesita prever ni analizar las posibilidades, sino que determina de antemano un resultado que es correcto, que es bueno, que es justo, que es necesario y que nada ni nadie puede cambiar. Ese es nuestro Dios. Un Dios sabio. Un Dios que también manifiesta su sabiduría en la redención. Un Dios que nos deja asombrados cuando entendemos cómo es que Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió un pueblo para sí, que a pesar de que ese pueblo estaba muerto en delitos y pecados y completamente inhabilitado para cualquier bien espiritual, fue comprado con la sangre derramada de Cristo, fue hecho nacer de nuevo y fue capacitado para responder en arrepentimiento y en fe, recibir perdón y vida eterna al ser rescatado de la condenación del infierno y liberado de la esclavitud y del dominio del diablo y del pecado. Dios es sumamente sabio y es apropiado para nosotros temer a Dios porque podemos descansar en el hecho, mis hermanos, que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando entren o vengan a nuestras vidas o entre a nuestra mente esos sentimientos de zozobra, de angustia, de incertidumbre, tenemos que recordar, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué debemos temer a Dios, hermanos, amigos? Porque es apropiado. Pero también quiero que entendamos que deberíamos temer a Dios porque no temer a Dios sería absurdo. No solamente es apropiado temer a Dios, pero el no hacerlo sería absurdo. Y para eso quiero que leamos los versículos iniciales del capítulo 10 nuevamente. Y quiero que empecemos en el versículo 3 de Jeremías 10, por favor. Leo yo nuevamente diciendo el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de sus manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. Y como les dije al principio, el capítulo 10 presenta este contraste entre la forma en que viven los que siguen a los ídolos y a lo que le temen los que siguen a los ídolos. Jeremías está ayudando al pueblo de Israel a entender que sería absurdo no tener temor de Jehová, o que sería absurdo tenerle miedo a cualquier otra cosa que no sea Dios. Sería absurdo, hermanos y amigos, vivir de una manera en la cual nosotros invertimos tiempo,
esfuerzo, dedicación, entrega, para que al final no tengamos resultados, para que al final sigamos vacíos, para que al final sigamos insatisfechos. Y hemos invertido e invertido y terminaremos descarriados, destruidos y en ruinas. Completamente absurdo. Es absurdo rendirle culto, veneración y devoción a dioses falsos. Sin embargo, eso es lo que hacían los enemigos de Israel, las naciones ahí, alrededor de Israel. Incluso los mismos judíos estaban haciendo este tipo de cosas absurdas, de idolatrar, de adorar, de tener reverencia por dioses falsos. Sería, hermanos y amigos, irracional sentir desconsuelo, desesperación, susto, quebranto o intimidación por figuritas. Figuritas hechas de madera y no por el Señor. El Señor, que es, como dice el versículo 10 de Jeremías 10, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, quien con su ira hace temblar la tierra y cuya indignación las naciones no pueden soportar. Qué absurdo sería temerle a las figuritas. Es absurdo, hermanos y amigos, temer a dioses que nada pueden hacer. Versículo 3 dice, es absurdo temer a dioses que nada pueden hacer, es ilógico. Versículo 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Ahora, las naciones paganas le rendían culto a pedazos de madera. Ellos iban al bosque con una hacha, cortaban madera, esculpían una estatua con algún cuchillo, estatuas que se parecían a deidades que ellos mismos habían fabricado en su mente y en su corazón. Dioses falsos que habían sido hechos a su propia imagen y semejanza. Dioses falsos que eran egoístas, que eran arrogantes, llenos de lujuria y de avaricia, que no tenían conocimiento ni sabiduría, con falta de agradecimiento y contentamiento. Dioses falsos que muchos hoy en día siguen adorando. Jeremías 10:4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Las naciones utilizaban oro, plata, piedras preciosas para decorar sus estatuillas. Los aseguraban con clavos en sus paredes o en sus estantes o repisas, dentro de sus casas y en los templos para que no se cayeran, para que no se los robaran. Y es tan absurdo. Sin embargo, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tratamos, mis hermanos, de embellecer a nuestros ídolos. Les queremos dar más valor, como que si en ellos hubiera virtud. Y los vestimos de oro y plata en nuestros corazones, porque los amamos, porque los veneramos, porque queremos justificar nuestra devoción y nuestra entrega a ellos con nuestra vida de pecado. Los aseguramos en nuestro corazón porque no queremos que se nos caigan los ídolos. No queremos que sean removidos de nuestras vidas. Nos aferramos a ellos y no los soltamos porque tenemos miedo de perder las bendiciones y los deleites que estos ídolos traen a nuestra vida en forma de pecado. Jeremías 10:5 dice, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, en el hebreo, la frase que se tradujo como derechos como palmeras, también podría traducirse como sembrados como espantapájaros. Y la idea que Jeremías quiere transmitir es que, a pesar de que tal vez estos ídolos tengan alguna apariencia de espantapájaro, que pueda generar algún tipo de miedo o susto, realmente no tienen voz, no pueden caminar, y aún así los dioses falsos tenían temor de cosas como espantapájaros. Ahora, es irracional para nosotros
Porque a pesar de que los dioses no tienen voces, muchas veces nosotros escuchamos la voz de estos dioses. Y realmente no es la voz de un dios pagano, es la voz de las intenciones pecaminosas de nuestro corazón. Y escuchamos a nuestro corazón que está inclinado al pecado y acatamos sus consejos y acatamos sus direcciones. Nos esforzamos por cargar nuestros ídolos y llevarlos a donde sea que estemos nosotros. No queremos separarnos de ellos. Les damos nosotros el movimiento. Les damos a ellos la voz. Y ignoramos por completo, hermanos, que nos están conduciendo a una vida de destrucción y ruina espiritual. Es ilógico. Y podríamos decir que es hasta supersticioso pensar que una cosa inanimada tenga algún tipo de injerencia para determinar resultados en nuestra vida. Estos objetos no tienen ninguna capacidad de traer maldición, no tienen capacidad de traer sufrimiento, ni castigo, ni juicio, ni venganza, ni destrucción sobre nosotros, pero tampoco pueden traer bendición. Tampoco pueden traer esperanza, ni plenitud, ni prosperidad a nuestra vida, porque no pueden hacer nada. Mis hermanos, es absurdo temer a dioses que nada pueden hacer, pero creo yo que es mucho más absurdo no temer al Dios que todo lo puede hacer. Jeremías 10:5 dice otra vez: derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. Hermanos, amigos, no hay nada que Dios no pueda hacer. Sin embargo, nuestras vidas reflejan que nosotros creemos que hay cosas que Dios nunca haría. Y eso es uno de los errores más grandes en los cuales podemos caer. Estamos a gusto pensando que Dios solo cosas buenas va a traernos, sin tener temor del mal que Él mismo puede traer sobre nuestras vidas. Y yo sé que eso es difícil de escuchar, es difícil de aceptar, pero eso es lo que dice la Biblia. Y sin perder su marca acá en Jeremías, vayan a Isaías 45, por favor. Isaías 45 registra un mensaje que Jehová tenía para el rey Ciro. Y si usted es un poquito conocedor de la historia del mundo, recordará que el rey Ciro fue un rey persa. En esa época Dios estaba preparando a su pueblo para volver de la cautividad. Y este mensaje es enviado a Ciro. Pero quiero que leamos lo que registra Isaías de la descripción que Dios da de sí mismo. Isaías 45, versículo 5 al 7. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conocisteis, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Escuchen esto, hermanos, o léanlo conmigo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Noten cómo Dios es soberano y es capaz de hacer cualquier cosa sin ninguna restricción fuera de sí mismo. Eso nos debería dar terror a nosotros. Dice el versículo 7, que Dios forma la luz. Y cuando uno busca la palabra en hebreo, habla de luminaria, habla de todo lo que brilla, habla del descanso del día, habla de la felicidad, de la esperanza, de la inspiración. Pero también dice que crea tinieblas. No solamente la oscuridad, sino la miseria, la destrucción, la muerte, el dolor. Y todo lo hace por medio de sus causas secundarias, como el pastor Eduardo nos enseñó. Dios hace la paz, shalom, literalmente la seguridad,
todo lo que trae bienestar, prosperidad, consuelo, lo que es favorable para nuestra vida. Pero también dice que crea la adversidad, la maldad, la aflicción, la calamidad, todo mediante causas secundarias que Él ha determinado. Y aunque es algo difícil de comprender, difícil de aceptar, Dios tiene el poder de hacer que suceda cualquier cosa. Él tiene el poder para hacer suceder lo que Él quiera que suceda. Él gobierna sobre todo lo que es bueno y lo que es malo. Y lo hace con sabiduría y con justicia. Dios es soberano y Él es la causa primaria de todo lo que sucede en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, desde nuestra perspectiva humana, obviamente. Y sería absurdo, hermanos, no tenerle miedo a Dios. Solamente es Dios quien tiene la capacidad de traer bendición, esperanza, plenitud y prosperidad a nuestras vidas, y al mismo tiempo solamente Él puede traer maldición, sufrimiento, castigo, juicio, venganza y destrucción sobre nosotros. Jeremías exclama: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque estoy seguro que él pensaba que sería absurdo no hacerlo. Mis hermanos, todos nosotros debemos temer a Dios. Los que forman parte del pueblo de Dios y aquellos que no forman parte del pueblo de Dios debemos temerle al Señor. Pero lamentablemente no tememos como deberíamos. Pero deberíamos temer porque es apropiado, y porque no hacerlo sería absurdo. Y de nuevo, como dice nuestra confesión, quiero leerle nuevamente ese párrafo en el capítulo 22. Dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, debe ser amado, debe ser alabado, debe ser creído, debe ser servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Sin embargo, nuestro texto deja muy claro que a pesar de que nosotros conocemos que debemos tener temor de Dios, a pesar de conocer que Él es justo, que Él es bueno, que Él es bondadoso, nosotros no tememos a Jehová con toda nuestra alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, porque lo comparamos a Él con cualquier cosa. Y esa es la aplicación. No tememos al Señor porque constantemente comparamos a Jehová con cualquier otra cosa. Porque somos temerarios. Y no tememos a Dios porque no le amamos. No tememos a Dios porque no le alabamos ni le adoramos. No tememos a Dios porque no le creemos a Él. No tememos a Dios porque no le servimos ni le obedecemos como Él se merece. El temor de Dios es algo que solo Dios puede poner en nosotros. Y trae poder para amarle, para adorarle, para creerle, para servirle y obedecerle. Y hermanos, miembros de nuestra iglesia, visitas, no vivamos como la nación de Israel. Que no falte temor de Dios en nosotros. No dejemos a nuestro Dios. Porque nos espera el mismo tipo de juicio que Dios trajo sobre ellos. Los creyentes deberíamos arrepentirnos, hermanos. Deberíamos arrepentirnos de la falta de temor por Jehová que existe en nuestras vidas y clamar por perdón. Y recordar, como dice la Biblia en el Salmo 103, como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y si ustedes hoy nos visitan y no son creyentes, no tienen comunión con Dios, deberían arrepentirse por haber vivido sin temor de Dios por tanto tiempo. Deberían clamar por misericordia, por perdón y en fe en el Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó por la vida temeraria que su pueblo vivió. Él pagó por las vidas pecaminosas de los suyos, vivió una vida perfecta, pura y sin mancha. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, debemos temerle al Señor.
Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, por faltar temor de ti en nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de servicio y de obediencia. Señor, perdónanos. Y te rogamos que nos ayudes, que haya en nosotros un temor que no solamente es que sea reverente, sino que sea un temor saludable, un temor bíblico, porque a ti es el debido temor. Señor, es para nuestro bien tener temor de ti. Sería absurdo no temerte, y perdónanos, Señor, por vivir vidas de comodidad donde no experimentamos el miedo debido a tu nombre. Recuérdanos, Señor, que tú eres nuestro creador, que eres un Dios de amor y de gracia, pero que también eres un Dios de juicio, un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Ayúdanos a nosotros como iglesia a vivir en más temor. Aumenta tu temor en nosotros. Y aquellos del que nos visitas que no son creyentes, que tengan un temor genuino también de ti. Que entiendan que es deber de ellos temer a tu nombre también. Te agradezco, Señor, por tu palabra y por lo que nos has enseñado hoy en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.